Para conocer el objetivo del CIPAU, para saber cómo funciona justamente, es que esta mañana estamos recibiendo al politólogo Diego Bonet y a la ingeniera Silvana Pidre, que son integrantes del equipo del CIPAU de la Fiscalía General de la Nación. Buen día y gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, lo primero es para plantearle a los televidentes que puedan explicar qué es el CIPAU, cómo se gestó y cuál es digamos, la razón de su funcionamiento. El CIPAU es el sistema de información de la Fiscalía y el funcionamiento es el siguiente. Cada denuncia que se da de alta, ya sea en una comisaría o en una fiscalía, impacta tanto en el sistema del Ministerio del Interior, que es donde se ingresa, como en el CIPAU. O sea, al momento de ser ingresada está en los dos sistemas. Una vez que está en el CIPAU pueden suceder dos cosas. O el fiscal puede tomar la noticia para empezar a trabajarla, esto es en el caso, por ejemplo, de que haya un detenido, entonces se requiera actuar de urgencia, o si no, esa noticia pasa por un equipo de la Fiscalía que la analiza, la prioriza y se la asigna a la Fiscalía competente, tratando de ser equitativos con las cargas de trabajo de las diferentes fiscalías. Una vez que se la asigna a la Fiscalía, esta Fiscalía empieza a trabajar con esa noticia, ¿sí? Y ahí es donde empieza, bueno, a dar órdenes a la policía, a solicitar pericias de policía científica, de bomberos, pericias del ITF, también solicitudes al juez, solicitudes de audiencia, de formalización, todo a través de la herramienta. ¿Es el mismo sistema que usa la policía en la fiscalía entonces? No. No es el mismo. El ingreso de la noticia se hace, o el ingreso de la denuncia se hace en el sistema del Ministerio del Interior. Ajá. Y esa noticia se copia, por decirlo de alguna manera, al sistema informático de la Fiscalía. Que a la vez no es el mismo que usa el Poder Judicial. Son tres sistemas diferentes completamente, que los tres sistemas están trabajando de forma conectada, pero son tres sistemas completamente independientes. ¿El pasaje de la noticia, esa copia, es automático, es automático? Es inmediato. No, es automático e inmediato. Incluso cada cambio que tiene esa noticia también se impacta en el CIPAU. O sea, en el CIPAU tenemos una copia fiel de la noticia, o mejor dicho, de la denuncia que se dio de alta en el sistema de la policía. Todo el trabajo posterior que hace el fiscal lo hace sobre el CIPAU. Y cada orden que da, cada solicitud de pericia que da al Ministerio del Interior, en todo el país, viaja por sistema. O sea, desde su computadora da la orden y esa orden viaja e impacta en el sistema del Ministerio del Interior. La respuesta lo mismo. Para todo el país, la respuesta que la policía ingresa en su propio sistema impacta en el CIPAU. El sistema ha tenido, o por lo menos se han escuchado voces de fiscales que han elevado críticas al funcionamiento. Hay una amalgama que se está generando a partir de lo que es el nuevo sistema. ¿Ustedes cómo han recibido esas críticas de los operadores judiciales, particularmente de los fiscales? De hecho, incluso ameritó hasta que la Suprema Corte de Justicia, emitiera un comunicado como distanciándose un poco de lo que era el procesamiento informático desde el Poder Judicial respecto a aquel de la Fiscalía, y explicaba allí que en realidad si todo funcionara tal como está pensado sería muy rápido todo, órdenes de allanamiento, órdenes de detenciones. ¿Por qué se han elevado estas críticas por parte de los fiscales? Sí, bueno, por un lado creo que es importante, para nosotros son muy válidas y muy valiosas todas las críticas que nos hacen nuestros usuarios, principalmente los fiscales y los administrativos, y también las críticas que vengan de otros lados. Acá hay que entender que, como decía Silvana, son tres organismos, cada uno con su sistema informático, que tienen que trabajar en conjunto. Y tienen que trabajar en conjunto, no solo a nivel informático, que la información viaje correctamente de un lado al otro en tiempo y forma, sino que todos los operadores, las personas que trabajan con los sistemas en los tres lados, se conozcan bien los procedimientos y los apliquen correctamente. Entonces, y considerando que el 1 de noviembre hubo como una revolución histórica en los cambios de roles, especialmente de la Fiscalía, también del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, hay que pensar que los errores que han sucedido, que fueron más frecuentes en noviembre y diciembre, y que a partir de esos 2 primeros meses han venido bajando considerablemente, pueden ser producto de cualquiera de esos factores, o sea, de una falla en un sistema específico, uno de estos tres que yo mencioné, o de un error de una persona utilizando cada uno de esos tres.
En general, cada vez que hay que nosotros nos enteramos, porque pedimos que nos reporten a los usuarios los problemas, los investigamos para ver qué fue lo que pasó y tratar de corregirlo. Si fue un problema informático, se corrige informáticamente. Si es un problema de prácticas que todavía no están del todo asentadas, se habla con las personas involucradas y se revisa para que no vuelva a suceder. Las prácticas también requieren capacitación y cambio cultural, ¿no? Que las personas lo acepten. ¿Cómo van en ese sentido? Desde el punto de vista de la aceptación, nosotros entendemos que ha sido buena. Es decir, y lo digo considerando todas las quejas que hemos tenido, no hay por qué negarlas. Es decir, los usuarios de la Fiscalía, tanto administrativos, que hacen un rol fundamental, como los fiscales, desde el principio han tenido en su amplísima mayoría toda la vocación de usar el sistema, usar la herramienta y trabajar de acuerdo a los procedimientos definidos. De todas formas, más allá de la voluntad, eso cuesta tiempo de afiatarse. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, este caso de Casaballe de ahora, ¿no? Sí. La policía llegó hoy a la mañana, llegó con las órdenes de allanamiento ya solicitadas y desarrollaron los procedimientos que estaban previstos. Surge un imprevisto y tienen que hacer un allanamiento sobre una vivienda que no estaba previsto que ingresaran. Ahí le tienen que decir al fiscal que está investigando el caso que le pida al juez la orden correspondiente de allanamiento. ¿Cuánto, si funcionaran en forma armoniosa los sistemas informáticos, cuánto podría demorar la policía en hacer las solicitudes al fiscal, el fiscal al juez y que devolviera por el mismo camino? Si es un procedimiento como que están todos enterados y todos como particularmente enfocados, como es este caso, minutos. Porque, a ver, el procedimiento de urgencia está previsto y siempre estuvo previsto del teléfono. El fiscal llama al juez, el juez, si entiende que amerita el allanamiento, emite una orden, la policía la pasa a buscar por donde el juez esté y ahí arranca el allanamiento. ¿No es electrónico? A ver, la urgencia se habilita cualquier medio. El papel es lo mínimo que la Constitución exige para hacer un allanamiento. Si fuéramos por sistema, en realidad también es cuestión yo diría que... 15 minutos. 15 minutos. Sí, podría ser 15 minutos. Por eso, capaz que 15 minutos en una situación de urgencia es una eternidad. Por eso están los mecanismos alternativos. Claro, que el teléfono claramente, ¿no? Claro, como se hacía a la vieja usanza con los jueces, claro, ¿no? Claro. O sea, la idea es que el sistema informático sea una herramienta, pero en ningún momento sea una tranca. O sea, están los planes de contingencia, porque si hay apagón no puede parar la justicia, tiene que seguir. Claro. Entonces están todos los planes de contingencia y también están los casos de urgencia. Si es urgencia y no puedo esperar 15 minutos para tener la orden de allanamiento, levanto el teléfono y la solicito. Todo ese tipo de cosas son las cosas que se han ido consensuando en conjunto con el Ministerio del Interior, con el Poder Judicial. Estamos teniendo reuniones periódicas con ellos, tratando de aceitar los procesos y ajustar el sistema de información a esos procesos. ¿Ustedes están conformes con esa adaptación y esa subsanación de errores o problemas que han tenido? Sí, en este momento. Yo creo que estamos conformes con las mejoras que hemos logrado ir introduciendo desde enero para acá. Si nos dicen estamos conformes con cómo estaban en noviembre y diciembre, no, obviamente. Nosotros somos los primeros en exigirles al sistema, exigirle a nuestro propio trabajo. O sea, realmente en noviembre y diciembre estuvo por debajo de lo que esperábamos en términos de estabilidad. Y a partir de enero el sistema se estabilizó y vamos incorporando mejoras que son las que nos piden los usuarios para que les sea más fácil trabajar. Usabilidad sobre todo, cuando uno encuentra un programa intuitivo y fácil de usar, ese es el objetivo hacia el cual trabajamos, que todavía falta, pero vamos trabajando hacia ahí. ¿Puede ser que de alguna manera toda esta situación esté quedando de rehén de algo que tiene que ver con la resistencia al nuevo Código del Proceso Penal que uno ha notado? Digo porque en determinado momento fueron múltiples las críticas con ejemplos que, claro, relatados de determinada manera y llegados a la ciudadanía de determinada manera, hacía pensar que todo era un verdadero caos, que no colaboraba en nada este nuevo Código del Proceso Penal. Y después, en la medida que a través de los medios y nosotros los periodistas fuimos preguntando, empezamos a encontrar que hay evidentemente resistencias, pero no hacia el sistema informático, sino
hacia el sistema del nuevo Código del Proceso Penal. De alguna manera han sentido que han quedado un poco rehenes de una situación que escapa a la problemática específica que pudieron haber tenido en algún momento con el sistema informático. Puede ser. De nuevo, yo no quiero, no es nuestro interés quitarle validez y legitimidad a las críticas que se han hecho, ¿no? O sea, es muy respetable, los fiscales y los administrativos son trabajadores en el marco de un enorme cambio de procedimientos que desacomodó a todos, más allá de que se venía preparando con 2 años de antelación y con mucha intensidad. Sí puede ser que a veces haya en alguna gente cierto malestar general con las condiciones de trabajo, con la situación, que se expresa en el sistema no funciona. Pero, insisto, hay que respetar la legitimidad de esos planteos y hay que trabajar para que los fiscales y los administrativos se sientan cada vez más cómodos con la herramienta informática y en general con el proceso. Es decir, el proceso en general se preparó mucho en los 2 años previos. Se escribieron protocolos, hubo reuniones con los fiscales, etc. No obstante, hay una parte que uno no puede prever, que siempre pasa en un cambio tan profundo como este. Y es con la que se está trabajando desde el 1 de noviembre. Y lo importante que es la gente. ¿Está teniendo un mejor sistema judicial, una aceleración de los procedimientos para el usuario? Yo creo que a nivel de víctimas me parece clarísimo la mejora en la atención, porque recordemos que el nuevo código le reconoce un montón de derechos a las víctimas que el código anterior le negaba. Por ejemplo, ser parte de la investigación, poner a su abogado que esté enterado de lo que se avanza en la investigación, de lo que el fiscal trabaja, de por qué el fiscal toma las decisiones que toma, sin llegar a ponerlo en cuestión, pero sí conociéndolo, y particularmente la atención a las víctimas de delitos particularmente dolorosos, como hemos tenido varios este año, donde ahí hay un equipo especializado de la Fiscalía que va y acompaña junto con otro equipo que se divide el trabajo del Ministerio de Interior, y hay realmente una atención personalizada en los casos más críticos. Obviamente las víctimas del delito son muchas y se prioriza, pero en el tema víctimas yo creo que sin duda hay un avance muy notorio. En el tema de la celeridad de los procedimientos, si pensamos que hay mucha gente ahora que son indagados, que los agarran infraganti, se confirma que cometieron un delito y se van para la cárcel con una condena en el día, eso es ahorrarse meses y quizás hasta años de trabajo burocrático, de costo para la ciudadanía que nos paga el sueldo a todos los que trabajamos en esto, y eso está pasando ya. Desde el 1 de noviembre hay gente que se va con condena a la cárcel sabiendo cuánto tiempo va a estar. Sí, que te pasaban 2 años, 3 años y estaban por ahí llegaba, con una reclusión... Exacto. Entonces hay muchas mejoras para las víctimas, una rapidez y un ahorro muy importante en ese tipo de cosas, y lo que falta, creo que donde más hay que trabajar, es seguir apostando a mejorar la rapidez en la coordinación entre el Ministerio de Interior, Fiscalía y Poder Judicial, y la claridad en los roles también, que si bien se informó mucho, se trabajó mucho, a veces sigue habiendo alguna. Hasta hace pocas semanas atrás, la noticia que teníamos por lo menos era que en la OPEC cerca de la mitad de las formalizaciones llegaban en papel. ¿Ese porcentaje se sigue manteniendo o ha mejorado? El porcentaje va mejorando, sí. La OPEC es la mesa de entrada del Poder Judicial que recibe los pedidos de formalización, que era lo que antes entendía como procesamientos, de parte de la Fiscalía. Exacto. Efectivamente, más o menos la mitad llegaban por papel, ahora está mejorando bastante. Y llegaban por papel también porque podía haber errores de procedimiento. Sí, o mal ingresado el número del expediente. Exactamente. Eso ya el sistema lo tira para atrás. Exactamente. O cuando del lado del Poder Judicial recibe una solicitud en papel, también tiene que cargar el número en el interior del país, que la reciben en papel porque Montevideo va por sistema. Sí. También había dificultades de distinto tipo. Pero sí estamos mejorando en la digitalización de las actuaciones. ¿La víctima tiene la posibilidad de chequear por sistema su expediente? No. No, actualmente no. Actualmente es un sistema de uso únicamente para fiscales y administrativos. Hay que tener en cuenta con ese tema que la información
la víctima tiene derecho a acceder, pero tiene que demostrar que es la víctima y generalmente se aconseja que sea a través de un abogado. ¿Por qué? Porque a veces, imagínense que pueden existir denuncias cruzadas, ¿no? Y ahí no está claro quién es la víctima y quién es indagado, o capaz que son las dos víctimas y los dos potenciales indagados. Bien. Entonces, con el cruce de información hay que tener cuidado. Lo que optamos por ahora es que, como no es un trámite cualquiera, que uno puede entrar a la página web del organismo y ver en qué está, bueno, que la comunicación sea preferentemente a través de un abogado, aunque las víctimas también pueden ir a hablar con el fiscal, pero no en el sentido de darles acceso web al sistema. Eso tiene un montón de complicaciones de seguridad. Pero sí puede ver su expediente. Puede ir a preguntar dónde está, quién lo tiene, desde cuándo, etcétera. Sí, se agenda previamente con el fiscal que tiene su caso y el fiscal lo recibe para informarle en qué situación está. Bueno, muy bien. Vamos a agradecer a la ingeniera Silvana Pidre y al politólogo Diego Gonet estos minutos en la mañana de Arriba Gente, a propósito del funcionamiento que está teniendo el sistema informático, a propósito también de las críticas que también desde esta mesa en más de una oportunidad diferentes operadores judiciales han realizado a su funcionamiento. Muy amables, muchas gracias por esta visita. Gracias a ustedes. Gracias. Cerramos la entrevista con ellos por aquí.